Muy buenos días a todos ustedes. Hoy vamos a ver cómo podemos emplear de mejor manera nuestra palabra. Yo soy Nicté Bustamante y estos son tus horóscopos. No siempre lo que decimos, lo pensamos, lo analizamos y lo enfocamos de manera adecuada. En ocasiones llegamos a cometer errores de palabra que nos pueden costar muy caro, así es que vamos a poner mucha atención en lo que digamos, más allá de lo que interpreten las personas, que tenga congruencia lo que pensamos, lo que sentimos con lo que decimos. Si nosotros cuidamos esas tres áreas en nuestra vida, bueno, pues es factible que nuestras palabras sean interpretadas de manera correcta y empleadas de forma adecuada, así es que mucha atención con nuestra palabra. Aries. Aries, el decreto que hoy te va a ayudar a enfocar de mejor manera tu palabra es yo soy orden, mi querido Aries. Ese va a ser el decreto que vas a emplear en este día, así es que aprovéchalo. Yo soy orden. Esto va a permitirte que las cosas fluyan de perfecta manera. Tauro. El dinero está llegando a manos llenas para los nativos de Tauro, así es que vamos a potenciar esta energía. El dinero llega en abundancia, abran las manos, visualícense como sus manos se llenan de dinero e imaginen cómo es un caudal inagotable el que llega hacia ustedes. El dinero llega en abundancia. Géminis. Geminianos, hay que evitar discusiones, conflictos, meternos en problemas con las personas que nos rodean y menos con las personas que amamos. Así es que, por favor, vamos a eliminar cualquier energía negativa con el siguiente decreto. Yo soy serenidad. Tomemos una respiración profunda. Yo soy serenidad. 3 veces lo repetimos, 3 veces durante este día. Cáncer. Bueno, Cáncer, el universo está a favor de ti hoy. Lo que hagas, lo que digas, lo que pienses, como lo hagas, vas a estar brillante, vas a estar bien positivo. Así es que vamos a potenciarlo con el decreto Yo Soy Bienestar. De esta manera nosotros estamos tomando una energía positiva y la estamos potenciando. Leo. Mis leones, hay buena suerte en nuestro entorno, hay que aprovecharla, hay que hacerla crecer. Agradezco la buena suerte. Cuando nosotros agradecemos nuestra casa, nuestra familia, cuando agradecemos los objetos que tenemos, nuestro reloj, el collar, la pulsera, hacemos que esto se fortalezca y se incremente, lo potenciamos. Así es que agradezco la buena suerte y de esta manera esto es lo que tendremos hoy. Virgo. Virgo, mi salud es perfecta. Si tú naciste bajo este signo, bueno, pues ese va a ser tu decreto, mi salud es perfecta. Hoy podemos tener algunos problemas, podemos estar un poquito sintiéndonos mal, tal vez cansados y demás, así es que vamos a transformar, a evitar que esta energía negativa nos afecte a través de un decreto que transforme. Mi salud es perfecta. Libra. Me alejo de chismes para los nativos de Libra. Me alejo de chismes. Hoy pueden haber personas con rumores en nuestro entorno. No los permitas, niégalos, recházalos, no los aceptes, no permitas que se acerquen a ti, Libra, ninguna persona con pensamientos, con ideas o con cuestiones negativas hacia otras personas. Escorpio. Bueno, mis queridos escorpiones, mi suerte es positiva. De esta manera ustedes van a transformarla en positivo o en negativo. Así es que vamos a procurar hoy mantener nuestra mente vibrando de manera positiva, puesto que se puede transformar en cualquier momento. Mucha atención, escorpión. Como puede ser que hoy te vaya muy bien, como puede ser que hoy te vaya muy mal, para que garanticemos que sea muy positivo, bueno, pues vamos a enfocarnos en esa área. Sagitario. Mis tocallitos de signo, grandes noticias vienen en camino, tenemos cosas, energía positiva, favorable en nuestro entorno, elementos que nos pueden hacer disfrutar y celebrar este día. Agradezco las bendiciones. Si nosotros agradecemos las bendiciones que el universo nos está brindando, bueno, pues vamos a tener de regreso más bendiciones. Capricornio. Me doy tiempo en armonía. Hoy estamos los capricornianos un poquito con el corazoncito roto, nos sentimos tristes, tal vez nostálgicos, estamos recordando viejos amores, así es que vamos a mantenernos en armonía. Me doy tiempo en armonía y de esta manera transformamos una energía que podría ser negativa, la transformamos en positiva. Acuario.
Si tú naciste bajo el signo de Acuario, bueno, pues vamos a aprovechar que hoy la energía está muy tranquila, muy suave y relajada para que podamos meditar y reflexionar. Así es que tu decreto, ¿cuál crees que va a ser? Medito y reflexiono en perfecta armonía. Haz este decreto y date un espacio para ti, para tus ideas y tu ser interior. Y bueno, vamos a terminar con el signo de Piscis. Bueno, Piscis, buenas noticias, el éxito. No hay manera de que tú te alejes de él, hagas lo que hagas, así cometas errores en este día. Bueno, pues esos errores te van a llevar hacia el éxito, así es que vamos a potenciarlo. El éxito me persigue. Visualízate que tú estás siendo perseguido por el éxito, hagas lo que hagas, va a ser inevitable, irremediable que el éxito te alcance. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo ¿en qué está? En que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente se mantenga dispuesta, abierta, puesta para poder ayudar a las demás personas, ayudarnos a nosotros mismos y transformarnos en cada instante. En que si ayer cometiste un error, hiciste algo que no te gustaba o no te agradaba, bueno, pues hoy vas a hacerlo mejor, vas a hacer algo que te transforme, algo que te genere bienestar, que te haga estar mejor de cómo estuviste la semana pasada, y poco a poco vas a lograr el éxito y cualquier meta que tú te propongas. Y bueno, pues yo los voy a dejar con Gaby, que tengan un lunes extraordinario.